Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy viajaremos en el tiempo a una ciudad congelada en un instante, un lugar donde la vida se detuvo de repente para ser preservada por siglos. Hablamos de Pompeya, la ciudad romana que nos ofrece una ventana única al pasado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente la vida en el Imperio Romano? No me refiero a la vida de los emperadores y los generales, sino a la de la gente común, como tú y como yo. Pues bien, en Pompeya podemos caminar por sus calles, entrar en sus casas, ver sus tiendas y sentir el pulso de una ciudad que vibraba hace 2000 años. Así que prepárense, porque estamos a punto de desenterrar los secretos de Pompeya. Para entender la tragedia, primero debemos entender la vida. Pompeya, en el año 79 después de Cristo, no era una ciudad cualquiera. Ubicada en la bahía de Nápoles, era un próspero centro comercial y un destino vacacional para la élite romana. Imaginen calles bulliciosas, llenas del sonido de carros, de mercaderes pregonando sus productos y del murmullo constante de sus 20.000 habitantes. Era una ciudad llena de contrastes. Por un lado, veías lujosas villas decoradas con mosaicos espectaculares y frescos vibrantes, como la famosa Casa del Fauno, que nos muestran la riqueza y el gusto refinado de sus dueños. Estas casas tenían patios interiores, fuentes y jardines que eran verdaderos oasis de paz. Pero la vida en Pompeya no era solo lujo. La mayoría de la gente vivía en apartamentos más modestos, llamados insulae, a menudo situados encima de sus talleres o tiendas. La vida cotidiana giraba en torno al foro, el corazón de la ciudad. Aquí se encontraban los edificios gubernamentales, los templos dedicados a dioses como Júpiter y Apolo, y el mercado principal, el Macellum, donde se vendía de todo, desde pescado fresco hasta frutas exóticas. La gente acudía al foro para hacer negocios, para encontrarse con amigos, para enterarse de las últimas noticias y, por supuesto, para participar en la vida política y religiosa. El entretenimiento era una parte fundamental de la vida pompeyana. Tenían un enorme anfiteatro, uno de los más antiguos que se conservan, donde miles de espectadores se reunían para presenciar sangrientas luchas de gladiadores y cacerías de animales salvajes. También había 2 teatros, uno grande al aire libre y otro más pequeño y cubierto, el Odeón, para conciertos y recitales de poesía. Y por supuesto no podemos olvidarnos de las termas. Las termas eran mucho más que un lugar para bañarse. Eran centros sociales. Hombres y mujeres, aunque en secciones separadas, iban a las termas para hacer ejercicio, relajarse en las piscinas de agua caliente y fría, recibir masajes y, lo más importante, socializar. La comida también nos cuenta mucho sobre Pompeya. Por toda la ciudad encontramos thermopolia, que eran básicamente los locales de comida rápida de la época. Servían bebidas calientes y comida lista para llevar en grandes vasijas de barro incrustadas en el mostrador. En las casas de los ricos, los banquetes eran elaborados, con platos exóticos y vino que fluía libremente. Y en las paredes hablan. Los grafitis de Pompeya son una fuente de información increíble. Hay de todo: declaraciones de amor, insultos a políticos, anuncios de combates de gladiadores e incluso listas de la compra. Nos dan una visión sin filtros de las preocupaciones, los amores y los odios de la gente común. Era una ciudad viva, compleja y sorprendentemente moderna en muchos aspectos. Pero sobre esta vibrante ciudad se cernía una sombra silenciosa y mortal: el monte Vesubio. Para los habitantes de Pompeya, el Vesubio no era un volcán amenazante. Era simplemente una montaña grande y fértil, cubierta de viñedos y vegetación. Había habido terremotos antes, como uno muy fuerte en el año 62, pero la gente los veía como algo normal en la región y reconstruyeron su ciudad con más ahínco. Nadie sospechaba la catástrofe que estaba a punto de desatarse. Y entonces llegó el día. La fecha exacta ha sido debatida por los historiadores durante mucho tiempo. Tradicionalmente se pensaba que fue el 24 de agosto del año 79, pero descubrimientos recientes, como restos de fruta de otoño y ropas más abrigadas, sugieren que la erupción probablemente ocurrió en otoño,
quizás en octubre. Imaginen la escena, un día normal que de repente se ve interrumpido por un estruendo ensordecedor. El Vesubio explotó con una fuerza inimaginable, lanzando una columna de humo, ceniza y piedra pómez a más de 30 kilómetros de altura. Al principio, la ciudad se sumió en la oscuridad. Una lluvia de pequeñas piedras pómez, llamadas lapilli, comenzó a caer sobre Pompeya. La gente reaccionó de dos maneras. Algunos, aterrorizados, intentaron huir hacia el puerto, buscando una escapatoria por mar. Otros, quizás pensando que era una tormenta pasajera o temiendo dejar atrás sus posesiones, se refugiaron en sus casas, esperando a que pasara. Fue una decisión fatal. La acumulación de lapilli en los tejados provocó que muchos se derrumbaran, aplastando a quienes estaban dentro. Pero lo peor estaba por llegar. Tras varias horas de esta lluvia de ceniza y piedra, se produjeron los flujos piroclásticos. Eran nubes ardientes de gas, ceniza y rocas sobrecalentadas que descendieron por las laderas del volcán a velocidades de cientos de kilómetros por hora. Una de estas oleadas mortales engulló la cercana ciudad de Herculano, y poco después, otra alcanzó Pompeya. Era una fuerza imparable y letal. La temperatura era tan alta que la muerte fue instantánea para quienes quedaban en la ciudad, no por asfixia, sino por el shock térmico extremo. En cuestión de minutos, la ciudad y sus habitantes quedaron sepultados bajo una capa de material volcánico de varios metros de espesor. La vida se detuvo. Pompeya desapareció del mapa, borrada de la memoria durante casi 1700 años. Durante siglos, Pompeya fue solo una leyenda, un nombre en textos antiguos. La vida siguió su curso sobre la ciudad enterrada, y nuevos pueblos se construyeron encima. No fue hasta el siglo XVIII cuando, por pura casualidad, durante la construcción de un palacio para el rey Borbón, se encontraron los primeros restos. Al principio, las excavaciones eran más bien una casa de tesoros para decorar las residencias reales, pero poco a poco, los arqueólogos comenzaron a darse cuenta de la importancia de lo que estaban descubriendo. No era solo un conjunto de ruinas, era una ciudad entera, preservada de una manera única. El verdadero avance llegó en el siglo XIX, con el arqueólogo Giuseppe Fiorelli. Él tuvo una idea brillante. Durante las excavaciones, los trabajadores encontraban cavidades huecas en la ceniza endurecida. Fiorelli se dio cuenta de que estos huecos eran el espacio dejado por los cuerpos de las víctimas al descomponerse. Así que ideó una técnica: inyectar yeso líquido en estas cavidades. Al fraguar el yeso, obtenían moldes detallados de las personas y animales en el momento exacto de su muerte. Estos famosos moldes de yeso son quizás la imagen más impactante y conmovedora de Pompeya. Vemos a personas acurrucadas, protegiéndose, a una madre abrazando a su hijo, a un perro retorciéndose. No son estatuas, son el eco de una tragedia humana, un último adiós congelado en el tiempo. Gracias a estas excavaciones, que continúan hasta el día de hoy, hemos podido reconstruir la vida en Pompeya con un detalle asombroso. Los arqueólogos han desenterrado casas completas con sus muebles y decoraciones intactos. Han encontrado panaderías con los panes todavía en los hornos, carbonizados pero reconocibles. Han descubierto talleres de artesanos con sus herramientas, listas para ser usadas. Incluso el contenido de las ánforas y las jarras nos dice qué comían y bebían. Cada objeto, desde una joya hasta un simple clavo, nos cuenta una historia. Pompeya es una cápsula del tiempo, un libro de historia abierto que nos permite leer directamente sobre el pasado sin intermediarios. Hoy en día, Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo y un recordatorio aleccionador del poder de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana. Pasear por sus calles empedradas es una experiencia sobrecogedora. Es fácil imaginar las voces, los olores y el bullicio de la ciudad. Ves las marcas de las ruedas de los carros en las piedras, tocas los mismos mostradores donde la gente compraba su comida y te asomas a las mismas casas donde las familias vivieron, amaron y soñaron. Pompeya no es solo una historia de destrucción, es una increíble historia de preservación y redescubrimiento.
Nos enseña que, aunque las civilizaciones puedan desaparecer, sus historias pueden perdurar, esperando pacientemente a ser contadas de nuevo. Nos conecta de una manera muy personal y emotiva con personas que vivieron hace 2 milenios, recordándonos que a pesar de las diferencias de tiempo y tecnología, las esperanzas, los miedos y la esencia de la humanidad siguen siendo los mismos. Y así concluimos nuestro viaje a la ciudad perdida de Pompeya. Una historia que nos fascina y nos conmueve a partes iguales. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por sus calles y su historia tanto como yo. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos viajes al pasado. Déjenme en los comentarios qué es lo que más les ha sorprendido de Pompeya. ¿Conocían la historia de los moldes de yeso? Me encantará leerlos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.